Están escuchando Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3. A continuación les ofrecemos el último espacio de la trilogía Protección especial a dispensar en una relación de crédito hipotecario, hoy dedicado al préstamo responsable y prevención del sobreendeudamiento privado. En el anterior programa se analizó el principio de transparencia que debe presidir la relación obligatoria garantizada con hipoteca. Y una parte muy importante en ese afán de transparencia es analizar o testar la capacidad de solvencia del deudor o consumidor del crédito hipotecario. Y para hablar de este tema contamos con una gran especialista, Matilde Cuena Casas, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, autora de varias monografías y artículos de revista, y ha desarrollado varias líneas de investigación sobre transmisión de los derechos reales, derecho de familia y concurso de acreedores, instituciones de guarda de menores, registro de la propiedad, propiedad intelectual y derecho de los consumidores. Y en los últimos años ha centrado su actividad investigadora en torno a temas relacionados con la insolvencia de la persona física. Ha tenido la oportunidad de realizar una investigación sobre la exoneración del pasivo pendiente o Fresh Start en colaboración con varios profesores en su estancia en la Universidad de Harvard. Ha dado también conferencias en torno a los problemas que suscita la insolvencia de los particulares y participó en la elaboración de la proposición de ley presentada por UPyD en marzo de 2012 sobre dación en pago y protección de las personas físicas insolventes. Matilde Cuena es una persona comprometida con los temas jurídicos de mayor impacto social en la actualidad, como lo demuestra en los diferentes contenidos que aborda en sus blogs que se publican en Hay Derecho, el blog sobre la actualidad jurídica y política en el que participa como una de sus editoras. María Teresa Bendito Cañizares, autora y coordinadora de esta trilogía de programas en torno a la protección especial a dispensar en una relación de crédito hipotecario y profesora titular de Derecho Civil de la UNED, habla con la profesora Cuena. Gracias, Charo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Matilde Cuena, profesora titular como yo, que se sale del área del derecho civil y se enmarca, ya han visto el currículum que nos ha narrado, tan extenso, tan profundo y tan experto en estas materias del crédito hipotecario, pero que se va del derecho civil y enseguida se encuadra en otro que está muy relacionado, que es el derecho mercantil, ¿no?, con el tema del concurso, donde también se nota ese sobreendeudamiento familiar o se intenta de alguna manera paliar. Bueno, darte las gracias, Matilde, porque no has tenido inconveniente en enfrentarte en estos temas siempre, pero más aquí en la UNED, casi sin conocerme, con lo cual estoy muy agradecida. Te explico un poco porque llegas al final de una trilogía de programas que obviamente pues no conoces, han sido grabados antes que el tuyo y por tanto te pongo un poco en antecedentes para que comencemos a hablar. Hemos estado hablando de la protección del crédito hipotecario, obviamente, ¿no?, pero en sus diversos aspectos, ¿no? Hemos tratado los diferentes, en principio, deudores hipotecarios que más o menos excluidos dentro de este sistema, con los 8 grandes textos que nos rodean, reales decretos y leyes finales, que tratan de esa vulnerabilidad de estos deudores en alguno de los programas, en el mío introductorio, y sobre todo algunas de las medidas que para esto se han creado ex profeso en esos reales decretos y sobre todo la gran y afamada medida que tratamos con un gran experto, que es la dación en pago, ¿no? Por supuesto, esto no tiene mucho que ver con lo que vamos hoy a hablar, pero es para explicarte que nos hemos ido progresivamente acercando a la materia que encuadra esta entrevista, porque hemos pasado de un perfil de deudor, vulnerable o no vulnerable, excluido o no excluido, deudor hipotecario, a un perfil de un consumidor de crédito o préstamo, que sé que lo prefieres, hipotecario. Es decir, pasamos de, digamos, lo que necesitamos remediar en ese problema que hemos tenido o que seguimos teniendo en crisis producida por burbuja inmobiliaria, crisis financiera, a un problema previo, ex ante, que es cuando realmente nos encontramos con un consumidor de ese crédito hipotecario. Nos hemos ido acercando porque el programa que te precede estábamos hablando de una de las partes, que ya sé que no compartes mucho, pero lo diré porque ese es mi estilo, provocaré esta discusión contigo, de ese principio de transparencia que tiene necesariamente que estar presente en la negociación del crédito hipotecario.
Y digo que nos hemos ido aproximando porque en el anterior programa hablábamos de ese principio de transparencia a colación con esa medida paliativa de controlar en el momento de la ejecución hipotecaria esas cláusulas abusivas, estableciendo lo que ha denominado nuestro Tribunal Supremo ese control de transparencia o ese doble control de transparencia del crédito hipotecario. Nos hemos ido acercando. Ya sé que no vas a estar de acuerdo porque el principio de transparencia, como me imagino aclararás enseguida, se encuadra ya más en esa fase precontractual en el que realmente tenemos a dos partes que se van a poner de acuerdo y con esa transparencia que es lo que necesitamos que exista o que empiece a existir en la negociación del crédito hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que pretendo contigo hoy aquí en este programa? Pues completar el análisis de ese perfil de consumidor y hablar de ese principio de transparencia en el sentido que tú lo empleas, que es el técnicamente correcto, es decir, en ese estado previo precontractual, donde tenemos un consumidor que verdaderamente no entiende muy bien qué es lo que está firmando y tenemos una entidad crediticia que se quejará o no se quejará, pero está dando esos créditos con poco acierto, ya adelanto mi opinión, y de la que realmente tiene que responder en algún momento. Vamos a hablar de la obligación que tiene esta entidad crediticia por ese afán de transparencia de poder investigar la capacidad de solvencia de ese deudor hipotecario antes de conceder el crédito. Entonces, la primera pregunta, salvo que quieras empezar por donde tú quieras, porque te conozco poco, pero te conozco, a mí me gustaría empezar por la definición de qué es eso de préstamo responsable, si lo quieres en positivo o si lo quieres en negativo. ¿Cuándo estamos ante un crédito irresponsable? Muchas gracias, buenos días. Y en primer lugar, agradecer la invitación a participar aquí en la UNED, en este programa de radio, y sobre todo hacerlo con un tema que me ha preocupado y me ha ocupado mucho durante los últimos años, y es, en primer lugar, el tratamiento paliativo del sobreendeudamiento de los particulares. Y ahora estoy, digamos, en otra fase, que es trabajar en el aspecto preventivo, es decir, cómo podemos evitar que esta tragedia social vuelva a suceder en el futuro. Creo que, evidentemente, antes de hablar del concepto de préstamo responsable, que es un concepto que se utiliza un tanto multívoco, que en un sentido amplio y un sentido estricto, yo me voy a centrar en la obligación del acreedor de evaluar la solvencia, que es el sentido que establece la Orden de Transparencia de Servicios Bancarios y al que también se alude la Ley de Economía Sostenible y en otros textos legales recientemente aprobados. Pero creo que antes de entrar en el concepto y aclarar su alcance, creo que es muy importante contextualizar la importancia de hablar ahora de préstamo responsable. Y no es que quiera yo darme más importancia de la que tengo, que no es mucha, y es que realmente en este tema está el origen de la actual crisis financiera. La actual crisis financiera sistémica que se ha propagado y que, por tanto, las conductas que vamos a diseñar aquí se han producido también a nivel internacional, bueno, pues tiene su origen en una concesión irresponsable de crédito por parte de las entidades financieras. Se ha dado crédito con mucha alegría, auspiciado por un sistema legal que ha estimulado la compra de vivienda. Desde el punto de vista fiscal, se favorecía más la vivienda que el alquiler. Y, por lo tanto, ha generado un crecimiento económico que la prueba, a la vista de los acontecimientos, ha demostrado que es ficticio. Hemos generado un sobreendeudamiento privado absolutamente brutal y hay que dejar muy claro que el origen en España de la crisis está en un sobreendeudamiento privado de empresas y particulares. Y creo que las cifras son absolutamente claras, no les voy a abrumar con ello, pero ya en el año 2008, cuando emerge la crisis, la deuda pública era tan solamente, de la totalidad de la deuda externa española, era tan solo el 18%. Y, sin embargo, la deuda de las familias ocupaba el 34% de la totalidad de la deuda externa y la deuda de las empresas el 48%. Ahora, en el año 2013, lo que se ha producido es un traspaso, una conversión de deuda privada en deuda pública. Y ahora explicaré por qué. Ahora el problema, que parecen los medios centrar exclusivamente en la deuda pública, pero el origen está en la deuda privada. Tenemos absolutamente bloqueada la demanda interna y esto es lo que hace que, bueno, hay el aumento del desempleo y ese sobreendeudamiento masivo
insisto, auspiciado desde todas las aristas del sistema, está haciendo que se ralentice en España la salida de la crisis. Pero insisto, el endeudamiento público es consecuencia y no causa de la crisis en España. Y por tanto, para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, lo que hay que atender es a la causa. En principio has dicho que no ibas a definir el crédito responsable, Ahora voy a por él. Pero yo creo que estás definiéndolo ya. Es decir, ese crédito por lo menos es irresponsable, si no he entendido mal, cuando ha generado un sobreendeudamiento que afecta a todos. Es decir, que nos planteamos la palabra, el calificativo de responsable justo en el momento en que tenemos que reconvenir ese que es irresponsable en responsable a través de la contribución de todos, que es la deuda pública, que es de lo que estás hablando. Porque no es que quede entre la entidad crediticia y el prestatario, sino que trasciende al colectivo, en este caso, de la población española. Claro, las consecuencias de un sobreendeudamiento privado masivo hacen que la deuda privada se convierta en deuda pública y, por tanto, lo acabamos pagando todos. Eso es. Y esto tiene una explicación muy clara. Cuando los particulares dedican la mayoría de sus ingresos al pago de una deuda masiva, disminuye el consumo, y la disminución del consumo y la demanda interna evidentemente afecta a las empresas, que las empresas no venden, tampoco pueden acceder al crédito, tienen que cerrar, aumenta el desempleo y esto provoca a su vez el impago de los créditos y estamos sometidos en un círculo vicioso. ¿Qué ocurre? Que ahora el Estado evidentemente tiene que subvencionar y gastar más para cubrir ese desempleo generado por ese sobreendeudamiento privado. ¿Por qué se ha generado este sobreendeudamiento privado, que es esta causa de la crisis? Pues porque se ha dado crédito a quien no lo podía devolver. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿qué hay que exigir para llegar realmente al concepto de préstamo responsable? ¿Qué es lo que hay que exigir? Porque te pongo la primera pregunta. ¿Solo que sea transparente en su contenido? Hay dos problemas en lo que se refiere a la contratación de los consumidores con las entidades financieras. En primer lugar, toda la normativa que se refiere a transparencia, como muy bien has citado, que atiende al contenido del contrato, a deberes de información precontractual, es decir, que verdaderamente se adecúen los productos de inversión al perfil de riesgo de los propios clientes, que eso es un problema, pero no es lo que ha ocasionado la crisis. El problema de las preferentes, el problema de las cláusulas abusivas, pero no ha generado esta crisis financiera. La crisis financiera lo que lo ha generado es no tanto un contenido irregular de los contratos por haberse roto las reglas, sino el que no se ha evaluado de una manera correcta la solvencia de los deudores. Aquí hemos estado ante un generoso mercado crediticio, muy ayudado desde nuestra entrada en la Unión Europea, con unos tipos de interés muy bajos, y que evidentemente se ha estimulado el consumo, y no es malo que se estimule el consumo privado, porque ya estamos viendo las consecuencias de que no haya consumo privado ahora, pero es necesario un consumo responsable, amparado en un préstamo responsable. Es decir, tal y como dice el propio artículo 18 de la Orden de Transparencia de Servicios Bancarios, que habla concretamente de evaluación de la solvencia, dice que la entidad de crédito, antes de que se celebre cualquier contrato de crédito o préstamo, este es el significado del concepto de préstamo responsable, deberá evaluar la capacidad del cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo sobre la base de una información suficiente, obtenida con medios adecuados a tal fin, entre ellos la información facilitada por el propio cliente. Sí, pero Matilde, esa orden que acabas de citar es una orden de del Ministerio de Economía y Hacienda, es del año 2011 y la pregunta que necesitamos ahora mismo para nuestros oyentes ¿es que antes no estaba esta obligación de evaluar la solvencia del deudor? ¿Esto es nuevito o es que ahora mismo tenemos de verdad que ponernos serios con esas entidades crediticias y no crediticias, que eso también lo puntualizaremos, para exigir de verdad que haya una evaluación? La obligación de evaluar la solvencia no haría ninguna falta que la estableciera en ninguna ley, porque es la esencia de cualquier negocio bancario. Es decir, una entidad financiera que no evalúa la solvencia se encuentra con impagos. Y eso, evidentemente, puede generarle problemas de liquidez, porque hay que recordar que el sistema bancario funciona con un sistema de reserva fraccionaria que se llama, que los depósitos que nosotros dejamos al banco para que nos los guarde, él los invierte. Y tiene que invertirlos bien, porque si no los invierte bien, luego no nos devolverá nuestros depósitos. Sí, pero a pesar de que no necesitemos la ley, tenemos órdenes anteriores, muy anteriores. Sin duda alguna, lo que sí ha estado regulado es la obligación de evaluar la solvencia a nivel interno de las entidades financieras en el ámbito de la supervisión del sistema financiero. Vale. Lo nuevo ahora es que se ha enmarcado esta obligación respecto de las relaciones con los consumidores, pretendiéndose dar una serie de consecuencias para aquellos casos en los cuales no se ha evaluado correctamente la solvencia del deudor, que, como diré a continuación, esas consecuencias son muy limitadas.
¿de acuerdo? Pero la novedad no está en el establecimiento de la obligación de evaluar la solvencia, que, insisto, es de esencia y ya está regulada ya en la normativa interna. En la orden del 94, sí. Y a efectos, sobre todo, de supervisión, porque la evaluación de la solvencia no solamente es importante para que al consumidor no sale más dinero de lo que puede devolver y, por tanto, evitar su sobreendeudamiento y su insolvencia. Es importante también para mantener los requisitos de solvencia de las propias entidades, la seguridad y estabilidad del sistema financiero, que estamos viendo ahora lo importantísimo que es. Que debe controlar el Banco de España, ¿no? Claro, que debe controlar el Banco de España. La novedad ahora es que se ha introducido ni más ni menos que en 3 textos legales a partir del año 2011 esta obligación de evaluar la solvencia. Y esta obligación de evaluación de la solvencia, que además también viene recogida porque está en el origen de esta crisis, en la propuesta que se está debatiendo ahora a nivel europeo sobre crédito hipotecario para bienes inmuebles de uso residencial. Pero lo que es importante aclarar es una cuestión que a mí me parece sumamente relevante. ¿Por qué el legislador tiene que intervenir estableciendo ahora consecuencias para el incumplimiento de evaluación de la solvencia? Porque, insisto, parece que es una obligación de cajón. Si el banco da dinero a quien no lo puede devolver, él solito asumirá las consecuencias. ¿Qué pasa? Que la experiencia que acabamos de vivir ha puesto de relieve que las entidades financieras han actuado en una situación de riesgo moral, es decir, sin asumir las consecuencias negativas. Sus beneficios han sido privados y se han socializado las pérdidas. ¿Por qué? El sistema financiero es absolutamente trascendental para la economía de un país y la máxima americana too big to fail, demasiado grande para caer, ha provocado este rescate del sistema financiero que, por otro lado, hay que aclarar que ha sido para que los depositantes no perdamos nuestros depósitos. Sí, pero vamos a empezar por el principio porque estamos casi en el final, ¿no? No. Quiero aclarar esa cuestión porque hay que regular esta obligación de evaluar la solvencia y de préstamo responsable porque, efectivamente, se han socializado las pérdidas de entidades privadas y las hemos pagado todos los españoles. Y, por lo tanto, tenemos que evitar que esto vuelva a suceder de nuevo. Con lo cual, comenzamos con esta obligación. ¿Cómo puede una entidad crediticia cumplir dicha obligación? Puede fácilmente, es decir, ¿cómo investiga la solvencia de su cliente o el futuro potencial cliente, la capacidad financiera? En el momento en el que va a empezar a conformar su voluntad en esa fase precontractual y para el futuro, porque tiene que prever su comportamiento financiero, no el que tiene en ese momento, sino de futuro. Entonces ya sé que es un poquito grande y entonces te parcelo quizá para hacerlo más comprensible a los oyentes, no por ti, sé que puedes con todo. ¿En qué momento va a investigar esto la entidad financiera? Porque tiene obligación, ya lo hemos dicho. ¿Cómo va a evaluar? Yo creo que son 2 de las preguntas que están en la base de todas las consecuencias de las que vamos a hablar a continuación. Bien, vamos a ver. En primer lugar, la obligación de la entidad de evaluar la solvencia es una obligación precontractual. Exacto. Por lo tanto, prescindimos del contenido del contrato. Es decir, antes de decidir una entidad financiera si nos va a dar dinero o no nos lo va a dar, va a estudiar si tenemos esa capacidad de reembolso. ¿De acuerdo? ¿Cómo evalúa la solvencia el acreedor? Bien, en primer lugar, este es uno de los grandes problemas que tenemos en el derecho español, porque evidentemente todo acreedor no le podemos exigir a las entidades financieras que hagan una evaluación correcta de la solvencia y respondan del incumplimiento de esta obligación si con carácter previo no les damos acceso a información económica fiable de los particulares. Y claro, tienen solamente 2 vías, ¿no? Hombre, por un lado, yo entiendo que la vía del solicitante del crédito tendría que ser la vía como la más natural, ¿no? El que solicita el crédito. Y luego la segunda, obviamente, son los ficheros automatizados de datos de los que habla pues el artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible, con algún otro dato que se puede sacar de algún otro lado que creo que vamos a omitir. ¿Podrías comentarnos cómo funcionan esas 2 vías, esos 2 caminos para verdaderamente obtener buena información, que es de lo que se trata, antes de evaluar? Es fundamental de cara a la evaluación de la solvencia, como ya he dicho, que las entidades financieras tengan acceso a una información real, primero sobre la capacidad económica, es decir, ingresos, rentas, no solamente bienes que puede agredir en caso de incumplimiento, sino que también es importante que tenga conocimiento del nivel de sobreendeudamiento del deudor. De nada vale tener una nómina con unos ingresos muy altos cuando resulta que tengo asumidos un montón de préstamos.
¿Queda claro? Por lo tanto, esa es la información que necesita la entidad. No solo qué patrimonio tiene el futuro cliente, sino también qué pasivo tiene ya asumido, lógicamente. Efectivamente. ¿De acuerdo? Bien, pues para esta información, la información crediticia aquí y en cualquier país se ha distinguido siempre en dos modalidades de ficheros. Unos son los ficheros negativos y otros los ficheros positivos. Los ficheros negativos son aquellos que informan del perfil desfavorable del deudor. Es decir, los que aquí conocemos como los ficheros de morosos. Eso te iba a preguntar. Que... Esa información negativa. Es decir, se sabe que este cliente no paga. Solamente del propio concepto de este fichero podemos saber que la información que nos da es una información limitada, porque evidentemente nos anuncia que no ha cumplido sus obligaciones, pero no nos da información de las obligaciones que sí ha cumplido después de ese incumplimiento. Exactamente. Y no nos da información de qué pasivo tiene asumido, qué deudas más tiene asumidas, ¿de acuerdo? No nos da información del nivel de endeudamiento de ese deudor. Cuando nosotros vamos a ver un fichero negativo y vemos que ese futuro cliente no está en el fichero de morosos, eso lo único que significa es que no ha incumplido, pero nos falta cuál es su nivel de endeudamiento. Sobre todo porque además en esos ficheros no aparece algo que me parece natural, que sería, pues, es decir, el motivo por el que estás realmente en ese fichero de morosos. Es decir, cuál fue la causa por la que no pagaste. Porque claro, si es porque resulta que es que, como empresario se me ocurre, ¿no? Es una derivación ahora, pues no he pagado porque no me han pagado o me pagan a 6 meses o me pagan con una morosidad del 15, perdón la expresión tan vulgar, pues realmente yo estoy en un fichero de morosos y finalmente va a repercutir negativamente en el próximo crédito, línea de crédito, estoy hablando ya de empresarios, futura. Por lo tanto, ahí ese camino es, primero, tortuoso. Da poca información y puede perjudicar. Y puede mucho. perjudicar. Porque genera lo que se denomina la exclusión financiera. Y tiene pocas posibilidades de subsanarlo, aunque la Ley de Protección de Datos Personales sí que establece una regulación específica de tiempo, pero lo que sí es importante es que quede claro el concepto. Es decir, los ficheros de información negativa, cuando yo voy a mirar si este futuro cliente me interesa o no, no está en un fichero de morosos, ¿significa eso que es necesariamente un buen cliente? ¿Que es un cliente solvente? La respuesta es no. Obvio. Por eso hay otra modalidad de ficheros que en España son muy poco utilizados, a diferencia de otros países, que son los ficheros de solvencia positivos. ¿Qué son los ficheros de solvencia positivos? Pues son los que tienen, para entendernos, esa información que tiene nuestro banco. ¿Qué información tiene nuestro banco? Pues en primer lugar que pagamos nuestra tarjeta de crédito todos los meses, que establece no solamente el perfil desfavorable, sino también el perfil favorable, que soy buen pagador. ¿Qué ocurre? Una información positiva no solamente te dice, por supuesto, engloba la negativa, porque también te informa de la mora, pero en los países donde esto lo tienen establecido, una información positiva reciente tiene más valor que una información negativa pasada. Es decir, tu buen comportamiento positivo limpia las consecuencias de algún comportamiento negativo que hayas podido tener por cualquier razón. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Con un sistema de información positiva favorece extraordinariamente la evaluación de la solvencia y evita lo que se llama la selección adversa. La dificultad que tienes en distinguir entre buenos y malos pagadores. Como decía Margaret Miller, que es una autoridad americana en esta materia, decía, la mejor predicción del comportamiento crediticio futuro es el comportamiento pasado. ¿Qué ventajas tienen los ficheros de solvencia positivos? Los que te dicen, te doy el crédito no tanto por el patrimonio que tienes, sino porque eres un buen pagador, tienes un buen comportamiento crediticio. Pues las ventajas que tienen es que favorecen el acceso al crédito, porque imagínense usted, y pongamos un ejemplo, un joven empresario que quiere empezar, es joven, todavía no tiene patrimonio. ¿Qué hacemos con él? ¿No le damos crédito? Si por el contrario tiene un comportamiento crediticio, ha demostrado que paga sus deudas con las tarjetas de créditos, paga todos los recibos que tiene pendientes, etcétera, esa persona está demostrando un buen comportamiento que se puede tener en cuenta a la hora de valorar la solvencia. ¿Qué quiere esto decir? Que si esta información nuestra que tiene nuestro banco se comparte a otras entidades financieras, cualquier entidad financiera podría saber si tenemos un buen
o mal comportamiento y cuál es nuestro nivel de endeudamiento, porque ahí aparecen todas las deudas que tenemos asumidas y cómo las estamos pagando. Claro, pero date cuenta, Matilde, que los datos son datos financieros y los datos financieros están protegidos también. Es decir, entran dentro del ámbito de la privacidad. Entonces nosotros aquí, creo, tenemos obstáculos serios, nada menos que de ley orgánica, donde se nos indica que cuidado, si no hay un consentimiento previo del propio cliente a que se compartan esos datos más allá de la entidad que le concedió ese primer crédito y que produjo esos datos positivos para ese comportamiento de futuro, la verdad es que vamos a tener serias dificultades, ¿no te parece? Sin duda alguna, y por eso yo creo que una de las legislaciones que creo que habría que modificar o retocar es precisamente la Ley de Protección de Datos Personales. Efectivamente, aquí hay un interés público por la estabilidad del sistema financiero y hay un interés privado por la privacidad que hay que constar, que además es un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Exacto. Sin embargo, las características particulares que tiene la información económica de cara a que los bancos puedan evaluar correctamente la solvencia, y ojo, si les damos mucha información a los bancos, será más fácil exigirles responsabilidad cuando no cumplen esta obligación. Exacto, porque Que si es no... lo que no ha pasado ahora, es decir, la responsabilidad. Bien, pues evidentemente se ve comprometida la privacidad. Se ve comprometida la privacidad y por esto tiene que estar regulado en la Ley de Protección de Datos, que es donde está regulado en la actualidad, pero la ley española es de las más restrictivas del entorno europeo, a pesar de que procede de una directiva comunitaria. La privacidad se puede proteger, por supuesto, por la vía del consentimiento del afectado, es el consentimiento el que controla qué datos se comparten, o hay otra vía, también que es admitida legalmente, y que no voy a desarrollar ahora aquí en su totalidad por razones de tiempo, que es el interés legítimo del titular del fichero. Es decir, se puede proteger la privacidad por las dos vías, o bien dándole al consumidor el monopolio de su información, o bien controlando de manera adecuada a aquellas personas que tienen esa información, para que, evidentemente, solamente puedan acceder a ellos determinados sujetos. Bueno, pues entonces la pregunta es básica, ¿no? La consulta del historial crediticio del cliente, ¿quién la puede realizar? Y en este caso, claro, sería dentro de la central de información del Banco de España, ¿quién puede acceder a lo que finalmente llega a esa información? Bien, es importante en primer lugar que esta información crediticia, como muy bien dices, tenemos en España dos tipos de ficheros o dos tipos de centrales que pueden ser públicas. La central de información de riesgos del Banco de España, en donde dan información las entidades financieras y acceden a tal información entidades financieras. Ajá. Queda fuera el resto de acreedores interesados. Y además es una información que no es global, es decir, sí es una información que las entidades dan al Banco de España también con objeto de cumplir las obligaciones que éste tiene de supervisión de las entidades, pero la información que recibe es mayor que la información a la que luego se puede acceder a través de esta central de información de riesgos. El Banco de España recibe más información de la que comparte. ¿De acuerdo? Pero un particular no podría acudir para pedir información a un determinado deudor a la Central de Información de Riesgos. Por lo tanto, las limitaciones que presenta la Central de Información de Riesgos deja un campo a lo que son las entidades privadas de información crediticia, los denominados Credit Bureau, que están presentes en la mayoría de los países de nuestro entorno y que aquí a algunos les sonará el nombre como ASNEF, Equifax o Experian, ¿de acuerdo? Que son entidades privadas en las cuales las entidades comparten la información. Según un criterio de reciprocidad, aquellas entidades que dan información tienen derecho a consultarlas. Todos los acreedores que ofrecen información tienen derecho a recibir a su vez información, criterio de reciprocidad. Sí, pero va de esa central a la entidad crediticia o no crediticia con la que se comparte, pero no entre entidades crediticias o no crediticias, es decir, de banco a banco o de entidad crediticia a no, banco. De banco a banco a banco no. ¿Verdad que no? Entonces, No. esa es quizá una de las dificultades que tú apuntabas, ¿no? No, normalmente en todos los países la información crediticia fluye desde la entidad financiera a un credit bureau, que son registros de créditos, que pueden ser públicos o pueden ser privados. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien. Nunca las demás entidades acceden a tales registros o credit bureau. ¿Qué ocurre? Que en España esos registros privados tienen las limitaciones de la Ley de Protección de Datos y ahí se exige que para la información positiva necesitan el consentimiento del afectado. Para la información negativa, no. Exacto. Sin embargo, la Central de Información de Riesgos del Banco de España, hay que tener esto muy presente,
que la ley excepciona aquí la normativa en materia de protección de datos. Y la entidad financiera tiene obligación legal de compartir información positiva y negativa de los clientes sin necesidad del consentimiento del cliente cuando lo hace al Banco de España. Lo cual quiere decir que controlando la actividad del Banco de España, que está controlada legalmente, esa información, quién puede acceder y cómo, también se protege la privacidad. Y por tanto podríamos entender que una excepción a esa ley orgánica de protección de datos sería más que posible. Podría ser posible y a mi juicio recomendable en España también para las entidades, los credit bureau privados. Ajá. Que a ellos se les aplican las restricciones de la Ley de Protección de Datos y, sin embargo, sería razonable que estas restricciones no fueran tan intensas porque dan mucha más información que la Central de Información de Riesgos. Ajá. ¿Y cómo viene Europa? Vamos a ir un poquito atrás. Los ficheros no son iguales, hemos concluido contigo. España utiliza solo los negativos o permite solo los negativos. En otros países europeos existen otros, me consta. ¿Qué hace Europa por armonizar o no armonizar? ¿No armoniza? ¿Cómo viene la nueva propuesta de directiva que llamamos de hipotecas, que aún no ha salido, por eso es propuesta, y hablamos, aunque se acaba de producir, ¿no?, este diciembre, un avance espectacular, por lo menos aprobado en el Parlamento Europeo? Pero bueno, es un poco por decir qué es lo que nos viene en este caso. ¿Nos remedia algo la situación o no? Bueno, pues la verdad es que no mucho. Primero porque en los sistemas de información crediticia está claramente enfrentados dos modelos, que es el modelo anglosajón, establecido en Estados Unidos, y el modelo europeo. Y dentro de Europa todos sabemos que tenemos una directiva de protección de datos, pero que es una directiva de mínimos, y hay países donde las restricciones a la privacidad son más intensas que en otros. Por lo tanto, en Europa se están haciendo las cosas mal y se está construyendo la casa por el tejado, porque están queriendo, a través de la Directiva de Crédito Hipotecario, establecer un régimen general en materia de evaluación de la solvencia de los deudores y, sin embargo, no hay un régimen general en materia de información crediticia. Es más, hay distintos niveles de protección. Por ejemplo, tenemos el caso de Bélgica, que tiene un registro público de información positiva, negativa, en donde el acceso es mucho más libre que el que se tiene aquí en España. Y en el caso ahora mismo de Francia se está debatiendo la creación de un registro privado de endeudamiento de particulares. Concretamente en Francia. Es decir, en Europa se está avanzando en este terreno, pero en Europa no hay una uniformidad de criterio en materia de información crediticia, lo cual va a poner en serios obstáculos la eficacia de esta directiva de crédito hipotecario, porque de nada vale que Europa obligue a todos los estados a evaluar la solvencia y accesos a bases de datos cuando estas bases de datos contienen información distinta y los requisitos de acceso en cada país son diferentes. El cross-border credit que llaman, es decir, es complejo en Europa y esta es una asignatura pendiente que tiene la Unión Europea. Entiendo, el nuevo futuro reglamento de protección de datos. La propuesta de reglamento de protección de datos es todavía más restrictiva con la privacidad y no hay una regulación especial en materia de información crediticia. Por lo tanto, Europa no va muy avanzada en este terreno, aunque hay muchas voces que sí se están alzando, y sobre todo también desde el mundo anglosajón, que el sistema crediticio mundial evidentemente tiene que seguir los mismos criterios paralelos y que la información tendría que ser semejante. ¿De acuerdo? Un banco americano que quiere prestar en Europa tiene más dificultades para obtener información crediticia que si lo hace con un ciudadano americano. Y todo esto restringe, pero claro, también es cierto que liberalizar esto afecta claramente a la competencia entre las entidades financieras. Tengo entendido que en esa propuesta de directiva de hipotecas hay un artículo intitulado, precioso, Normas de conducta en la concesión de créditos al consumidor. Y me pregunto, por aquello de que yo no veo muy bien en esa propuesta directiva, ¿qué responsabilidad sale de todo esto si verdaderamente la evaluación que finalmente se exige como gran chapó a estas entidades crediticias y no crediticias de la solvencia del deudor fracasa? Es decir, podemos hablar de una responsabilidad derivada de esa mala práctica en la evaluación del cliente, del futuro cliente, potencial cliente, porque estamos hablando aún en la fase precontractual. Pues muy buena la pregunta, Teresa, sin duda, porque esa es, para entendernos, la madre del cordero, porque solo así podremos evitar que esta nueva crisis financiera se vuelva a producir. ¿Qué pasa si una entidad financiera hoy
incumple estas normas? Pues bien, la Directiva Europea, y adelanto, remite a los Estados miembros el régimen sancionador. Con lo cual cada uno tendrá el suyo. Cada Estado tendrá el suyo. Igual que, y aquí, bueno, pues lo mismo pasó con la de crédito al consumo, efectivamente no se han establecido esas medidas generales a nivel comunitario. En lo que se refiere al caso de España, tengo que decir que estos déficits de información crediticia derivados de una legislación protectora de los datos personales, pues hacen que esta obligación de la entidad financiera de evaluar la solvencia, que es una obligación de medios, tenga ciertas dificultades para cumplirse, lo cual dificulta sobremanera la exigencia de responsabilidad. Si no le damos buena información y libertad de acceso a las entidades para acceder a la información, malamente podremos exigirle responsabilidad por evaluación y será muy difícil de evaluar su grado de incumplimiento. Por eso creo que un primer paso es precisamente que el consumidor no monopolice su información financiera, y que todas las entidades financieras puedan acceder a esta información positiva y negativa, lo cual favorecerá la adecuación del coste crediticio a la prima de riesgo concreta de cada uno de los clientes y el acceso al crédito de los particulares. Creo que es importante hacer el esfuerzo para que los consumidores entiendan que el que se comparta información sobre su comportamiento crediticio es positivo para ellos y facilita su acceso al crédito y, sobre todo, facilita la exigencia de responsabilidad a las entidades financieras. Hoy, con el régimen vigente, lo único que hay son sanciones administrativas. Con lo cual, ajo y agua de momento. ¿No le parece, quizá para acabar, que en el fondo hay que educar a los bancos para que realmente se crean algo que yo he leído, usted ha escrito en muchas ocasiones, ha dicho, la idea siguiente: les va a resultar más caro relajarse en el análisis del riesgo que informar bien de esos riesgos, de ese comportamiento futuro o que hace presente de ese potencial cliente en esa evaluación de dichos riesgos. Es decir, tendremos que educar a nuestras entidades crediticias y no crediticias, insisto, en que es mejor compartir esos ficheros, hacer de verdad una evaluación con los parámetros que nos vienen dados ya desde 2011, ¿no? Creo entender, y que eso va a repercutir a favor incluso de la propia entidad. Bien. ¿Es cuestión de educarlas? Sí, también muy buena pregunta. Teresa, desde luego, lo que sí te digo es que las entidades financieras tienen que empezar a tener claro que si incumplen, pueden caer. Claro. Si no tienen la espada de Damocles pueden caer, de la responsabilidad, ¿vamos a poderlas poco educar? ¿Es esto? Claro, deben de tener algún tipo de consecuencia entre el incumplimiento. Esto es como a un niño que se porta mal y no se le castiga. Claro. Lo va a hacer otra vez. Y por lo tanto, el régimen de responsabilidad tiene que actuar como mecanismo disuasorio de estas conductas y tiene que, evidentemente, quitarse de la cabeza la idea de que una entidad que no evalúa correctamente la solvencia del deudor y, por tanto, tiene un índice de morosidad alto y pueda tener problemas de liquidez y de solvencia, no necesariamente va a ser rescatada. Y de cara al consumidor del crédito o préstamo hipotecario, ¿crees, Matilde, que es necesario también educar financieramente? No me cabe la menor duda. Yo creo que no se puede hablar claramente de préstamos responsables si no hay un consumo responsable. Y desde luego, a día de hoy, y lo digo porque tengo un hijo que está estudiando bachillerato, se coge economía solo si quieres. La economía tiene que estar en la educación secundaria obligatoria. Conocimientos básicos que parece que también se han incumplido a todos los niveles. Señores, no podemos gastar, sine die, más de lo que ingresamos. O sea, que mejorar la cultura financiera es absolutamente necesario. Absolutamente fundamental, no solamente para que se pueda defender de abusos bancarios, sino de que verdaderamente el consumidor no pida aquello que no puede pagar. Hay un plan que se llama de educación financiera que ha desarrollado, ¿no?, el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿no?, que precisamente lo que tiende es a procurar que se extienda lo más posible y que llegue eso que llamamos cultura financiera. Y eso, obviamente, creo que será, a su parecer, algo absolutamente necesario y positivo. Fundamental porque lo que sí que es cierto es que aquí también ha habido muchos consumidores que, bueno, han actuado de una manera un tanto irresponsable pretendiendo acceder a bienes y servicios para los cuales no tienen capacidad económica. Es una frase con la que yo siempre me encuentro cuando hablo de estos temas, pero yo siempre digo que a la hora de valorar el comportamiento de entidades financieras y consumidores, contra el vicio de pedir
está la virtud de no dar. Y el grado de diligencia exigible a las entidades financieras, una diligencia profesional, ellos tienen un departamento de riesgos y no puede suceder que tenga derecho a más comisiones cuantos más créditos dé. Y por lo tanto tengo que intentar tener toda la información posible para poder valorar de manera correcta, porque a mí como entidad privada me tiene que interesar que este señor me devuelva el crédito. Yo por mi parte, y para acabar, agradecerte por supuesto que hayas estado aquí con nosotros departiendo esto tan difícil de entender y que has hecho posible, creo, casi en un 99% que se entienda, con lo cual estamos, creo, colaborando tú principalmente por todo tu currículum, que es extenso, como han oído nuestros oyentes, a esto que llamamos el plan de educación financiera y que es tan necesario para progresar no solamente en esta burbuja inmobiliaria, financiera en general, sino de cara al futuro, para no cometer esos errores. Gracias, Matilde. Gracias a vosotros por haberme invitado y también felicitaros por la iniciativa de tratar estos temas tan sumamente relevantes y en los que la universidad, por supuesto, tiene también mucho que decir. Gracias.